clase del día de hoy y empezamos. Muy bien, entonces vamos a expandir la pantalla para poder visualizar mejor la clase. Hoy día nos corresponde el tema acerca de los gobiernos de Alberto Fujimori, ¿verdad? También vamos a ver acerca de, en la primera fotografía, por ejemplo, usted ve acerca de Fujimori jovencito, ¿no? Cuando recién formó Cambio 90. Esa foto es cuando recién forma Cambio 90. Luego acá vemos una foto histórica, el momento del debate presidencial, cuando Mario Vargas Llosa y Fujimori irían a una segunda vuelta electoral, pero antes fue un debate, el famoso debate presidencial. Esa fotografía tiene que ver con el anuncio que hizo el señor Hurtado Miller para la medida conocida como el shock, la medida el shock, aunque aquí en el Perú la gente empezó a decirle Fuji shock. En el otro lado tenemos la fotografía del momento en que Fujimori anuncia que disuelve el Congreso de la República. Se establece el CCD, el Congreso Constituyente Democrático. Y al final vemos una fotografía donde se ve al señor Alejandro Toledo, ¿no? En la denominada Marcha de los Cuatro Suyos, ¿ya? La denominada Marcha de los Cuatro Suyos. Pero ya hablaremos de eso en esta clase. ¿Qué le parece? Empezamos. Vamos a ver los antecedentes de las elecciones del 90, ¿no? El señor Mario Vargas Llosa llegó al Perú cuando el señor Alan García Pérez había dado una ley de estatización de la banca. Ley de estatización de la banca. Vargas Llosa llegó al Perú y formó un movimiento llamado Libertad. ¿Te acuerdas? El movimiento llamado Libertad. Vargas Llosa dio varios discursos, muchas plazas llenas, multitudes escuchaban a Vargas Llosa. Al final no hubo la estatización de la banca, no se realizó. Y Mario Vargas Llosa de El Fredemo, ojo, Mario Vargas Llosa se une, diré, a dos partidos. Uno es Acción Popular y el otro es el Partido Popular Cristiano. Y juntos forman Fredemo. Ahí tú puedes ver el afiche de esa época, ¿no? La publicidad con la cual Vargas Llosa se lanza a la presidencia con el movimiento Fredemo, cuyo símbolo era una escalerita. Ahí está, ¿sí o no? ¿Qué significa el Frente Democrático? Era una alianza entre Acción Popular del señor Fernando Belaúnde Terry, el PPC, el Partido Popular Cristiano del señor Luis Bedoya Reyes y el señor Vargas Llosa con su movimiento Libertad. Y aunque hubo varios candidatos, tú sabes que Alberto Fujimori del Cambio 90, que así lo llamó él a su agrupación, se lanzó también a la candidatura para la presidencia. En términos políticos, Fujimori no era conocido, no lo conocían. Pero en el campo académico, él era un profesor universitario. Incluso había llegado a ser rector de la Universidad Agraria. La pregunta es, ¿qué proponía Fujimori? Fujimori proponía honradez, o sea, tecnología, honradez y trabajo, así decía. Honradez, tecnología y trabajo. Al principio, la candidatura de Fujimori no tenía acogida porque no lo conocían, pues. Los otros candidatos de partidos también tenían su atracción, pero francamente Fujimori no tenía mucha acogida. Algunos programas de televisión conocidos en la época, como el programa Trampolín a la Fama de Augusto Ferrando,
el programa de la señora Gisela Valcárcel, ¿no? Aló Gisela, eran los programas, digamos, más sintonizados. Y también había un programa cómico, Risas y Salsa, ¿ya? Entonces, esos programas eran muy sintonizados. Al igual que ahora, al igual que hoy, cuando un candidato está en campaña, estos programas que son muy sintonizados o populares los invitan, pues, para que expongan sus ideas, ¿no? Claro que si es un programa cómico, el personaje que va a ir va a ser parodiado, ¿no? Lo van a bromear. Pero también había programas de política, ¿no? Así como los programas que dan los domingos, igualito, programas dominicales, pero ya de corte político. Y todo indicaba que Vargas Llosa iba a ganar las elecciones con total comodidad. Al parecer, Vargas Llosa ya pues estaba con un 70 y tantos% en intención de voto, y eso era pues casi invencible, ¿no? ¿Tú te has fijado que actualmente los candidatos tienen un porcentaje bajo? Pero en esa época, te hablo de esa época, Vargas Llosa, no creas que exagero, ¿ah? Tenía cerca de 70 y tantos% de intención de voto, y el resto se repartía entre todos los candidatos. Y el señor Fujimori figuraba pues entre aquellos que tenía pues 1%, ¿no? En serio. ¿Qué puede haber hecho que Fujimori suba en la intención de voto? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué puede haber hecho? Si Vargas Llosa era un candidato que la gente decía, no, claro que él va a ser un buen presidente, la gente pensaba así, pues, ¿no? El hecho de que él era un escritor prestigioso, un hombre reconocido mundialmente, hacía que su candidatura tenga mucha acogida. Pero, pero, Alberto Fujimori poco a poco fue haciéndose conocido porque iba a algunos programas que lo invitaban, algunos programas muy sintonizados, invitaban a Vargas Llosa, pero hubo cierto reclamo de que algunos canales como que más daban o más promocionaban la candidatura de Vargas Llosa y a los otros candidatos poco se les invitaba o entrevistaba. Así que los diferentes canales dijeron, no hay problema, vamos a invitar a todos, todos van a tener la oportunidad, que vengan a los canales para ser entrevistados y listo, ¿no? Y es así como Fujimori, poquito a poquito, va a empezar a ser conocido, ¿no? Y la gente va hasta a gastar bromas respecto a... Porque la gente suele hablar, ¿no? Dice, oye, ¿tú por quién vas a votar? ¿No? Entonces, eh, algunos dicen, ah, yo voy a votar por el Chinito, decían, ¿no? Pero eso parecía más una broma que real. Una de las cosas que va a posiblemente desanimar a la gente de votar por Vargas Llosa es el hecho de que la pregunta sobre la hiperinflación, sobre el alza de los precios, los alimentos, todo el mundo quería saber cómo iba a ser el señor Vargas Llosa para acabar con ese asunto. Les cuento. Mario Vargas Llosa anunció que él iba a tener que aplicar una medida de shock para poder ajustar la economía. La gente al principio no entendió eso. O sea, eran recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque Perú tenía una hiperinflación. ¿Cómo salir de esa hiperinflación? Así que, amigos, quiero contarles que Vargas Llosa explicó que el Fondo Monetario recomendaba acabar con la hiperinflación, pero eso implicaba liberalizar los precios, no al control de precios, no a los subsidios. O sea, lo que había hecho el gobierno, el señor Alan García, revertirlo. Pero la población se preguntaba, ¿qué significa eso? ¿Significa que los precios van a subir más? ¿Que los precios van a subir más? Los otros, las otras agrupaciones políticas que no tenían de verdad muchas posibilidades de ganar, empezaron a explicar que
Si se aplicaba eso, la población iba a sufrir más, no iba a alcanzar para los alimentos, el más pobre iba a ser el más afectado. Oye, la gente se empezó a asustar, ¿ah? No, decían que Vargas Llosa y Acción Popular, PPC, esos son partidos de derecha, de repente van a hacer esto y el pueblo va a sufrir, claro que ellos quieren salvar sus economías. Ya te imaginas todo lo que se hablaba en esa época. Como resultado, Vargas Llosa empezó a bajar un poco la intención de voto. Y de repente empezaron a subir algunos, pero sobre todo Fujimori. De repente ya Fujimori tenía un 2%, pasaban los días, ya estaba en 4%, seguían pasando los días, algunos decían, oye, ya creo que parece que ya está en 8%, pero aún así, muchos decían, sí, pero con 8%, ¿qué le va a ganar a Vargas Llosa? No, que toque el otro, ¿no? Se dio la primera vuelta, y en la primera vuelta, para sorpresa de todos, Vargas Llosa no alcanza el 50%. Quedó segundo Fujimori. Entonces, el primero y el segundo necesariamente debían ir a una segunda vuelta. Pero antes se tendría que dar un debate presidencial. Algunos decían, bueno, creo que yo más te estoy contando mi experiencia personal, aunque como profesor de historia debo contarte los hechos, pero cuando uno ha vivido el asunto, esa época lo recuerda, pues, ¿me entiendes? Porque yo sí recuerdo haber visto ese debate. Entonces creo que además de la historia que uno enseña, uno recuerda sus vivencias. A eso me refiero, ¿no? Y yo me acuerdo que en ese momento se comentaba que en un debate no le iba a convenir a Fujimori, porque como Vargas Llosa era un académico y un hombre muy elocuente, muchos decían Vargas Llosa se va a lucir. Fujimori, claro que sabe sus temas, por algo es profesor universitario, pero no, decía la gente, para mí que Vargas Llosa en el debate, uy, en el debate se va a lucir y Fujimori va a quedar mal. Para sorpresa de todos, para sorpresa de todos, no puede decirse categóricamente que Vargas Llosa se lució. No, algunos dicen que fue un debate parejo, otros dicen que Fujimori se impone, pero hay diferencia de opiniones, ¿de acuerdo? Eso sí, hay diferencia de opiniones. Pero decir que Vargas Llosa en el debate derrotó a Fujimori contundentemente, no fue así, sinceramente. Por ejemplo, una de las preguntas que yo recuerdo, porque yo sí vi ese debate, es cuando le preguntaron acerca de cómo haría para ayudar a la población campesina en la agricultura. A ver, mucha gente en provincia es campesina, pero ni siquiera tiene para invertir en su siembra y no puede tener buenas cosechas. A ver, ¿qué piensa hacer el gobierno? El señor Vargas Llosa habló de brindarles apoyos, ciertos créditos agrícolas, mandarle de repente algún apoyo técnico. Lo habló, lo explicó y sí, fue una buena respuesta, pero de repente Fujimori sorprendió a todos porque sacó una bota, mostró una bota que estaba incluso media sucia con barro y Fujimori dijo, miren, yo soy ingeniero agrónomo y esta es la bota que uso todos los días porque yo estoy en el campo y yo enseño a mis alumnos, a los futuros ingenieros, a que en el campo tienen que desarrollar las cosas. Ay, ay, ay. Bueno, honestamente Fujimori era ingeniero agrónomo. Mm, de repente hubo otra pregunta, ¿no? Una pregunta era sobre cómo acabar con la subversión, los movimientos subversivos o el terrorismo. Y Vargas Llosa explicó que el presidente debía liderar la lucha, que debía organizarse de repente tipo rondas campesinas, pero que, así dijo Vargas Llosa, el presidente debe estar al frente de esta lucha. Y de repente Fujimori dijo que para derrotar a la subversión era necesario un sistema de inteligencia, un seguimiento a los cabecillas de estas agrupaciones. Vargas Llosa también en la parte económica preguntaron acerca de cómo haría para conseguir el apoyo internacional económico en vista de que el gobierno de Alan, ¿te acuerdas que Alan dijo que se le iba a pagar el 10%?
Cuando Alan dice que solo va a pagar 10%, Perú va a perder el apoyo crediticio. ¿Entiendes? Perú pierde ese apoyo crediticio. ¿Te acuerdas que al Perú lo declararon país inelegible? Ahora el siguiente gobernante tenía que buscar que el FMI nos vuelva a aceptar o reinsertar, pero eso implica compromiso de pago. ¿Te das cuenta? Entonces Vargas Llosa en el debate dijo que tenía muy buenos contactos con estos organismos internacionales para poder lograr que el Perú nuevamente sea reinsertado, ¿no? Y que tenía muy buenas, eh, digamos, comunicación, cercanía con los países europeos como España y otros países que pudieran ayudar al Perú. Y Fujimori también dijo, ¿no?, que él también tenía buenos contactos porque por algo él era hijo de migrantes japoneses y de alguna forma tenía cierto respaldo, ¿no?, de la comunidad internacional, pero sobre todo asiática, ¿no? Así que el debate se dio y al final opiniones divididas. Algunos expresaron que Vargas Llosa ganó el debate, otros decían que Fujimori, algunos decían no, fue un empate. Bueno, las opiniones fueron diversas, amigo. En ese sentido, no podemos decir quién tuvo la razón. Simplemente fue un debate en el que las personas se forman su propia opinión. Pero tú sabes que en la segunda vuelta ganó Alberto Fujimori. Alberto Fujimori gana la primera vuelta, o perdón, la segunda vuelta, y los primeros días de agosto ya había un rumorcito por ahí de que el gobierno de Fujimori iba a aplicar una medida de shock. Pero algunos decían, espérate, cuando Fujimori fue candidato no habló del shock. Quien habló del shock fue Vargas Llosa. Un dato bien curioso. Fujimori no habló de ello, pero lo hizo. En serio. Y más de uno dijo, ¿cómo? Pero te pones a pensar, ¿qué le hizo perder votos a Vargas Llosa? Con sinceridad. ¿Por qué Vargas Llosa perdió votos? Porque más de uno tenía miedo o no entendió del todo en qué iba a consistir esta medida de shock. ¿Me entiendes? Pero yo les digo una cosa. Eh, ¿Qué hizo en la práctica Fujimori? Los primeros días de agosto se aplicó esta medida que, vuelvo a repetir, algunos le han llamado Fujishock. ¿Ya? Algunos le han llamado Fujishock. Y el mensaje de la nación no lo dio el presidente Fujimori, le encargó a su ministro de Economía. Ahí está. Su ministro de Economía se llamaba Hurtado Miller. Y más o menos usted tiene ahí las cifras de cómo se incrementó los precios. Tú sabes que la moneda era el INTI, ¿no? La moneda era el INTI. El ministro Hurtado Miller hizo el anuncio. ¿Te imaginas que empezara a leer? Por ejemplo, ahí tú ves en el diario de la República, dice, ¿no? Gasolina 675.000 intis. Y ahí lo ves al costadito, ¿no? Pero depende si es de 84 octanos. De 95 octanos, ¿cuánto? Ahí está, ¿no? ¿A cuánto sube el arroz? ¿A cuánto sube el azúcar? Depende si es azúcar blanca, azúcar pura. Rubia, ¿no? El aceite, el pan. Mira, un pan, ahí tú lo puedes leer. Dice, pan francés, cada uno 25.000 intis. Ahí dice, ¿no? Pan de labranza, también 25.000 intis. Una leche, si es leche evaporada, la leche que compramos en tarro, ¿no? 330.000 intis. La leche en sí era una leche en polvo, palabra, leche en polvo. Estaba 230.000 intis. Más o menos. Necesito mis lentes porque ya uno ya con el paso del tiempo no ve bien, ¿ah? Ya necesito mis lentes. Pero la idea, ¿cuál es, jóvenes? La idea es que cuando Hurtado Miller hizo ese anuncio, los padres quedaron muy asustados. Yo recuerdo que había estado justo ese día en la calle jugando pelota. Esto fue una noche, si no me equivoco, claro.
Estaba jugando pelota en el barrio con los compañeros, con los amigos, jugando pelota, y de repente nos llaman, ¿no? La clásica, ¿no? Que te llaman para la cena. Ya pasa, ya es hora, ya pasa a la casa para que comas. Tiene que dormir, mañana colegio. La clásica, ¿no? Entonces, me acuerdo que nos llamaron, pero cuando yo entro a la casa todavía el mensaje continuaba. ¿Eh? El mensaje continuaba. Y yo recuerdo haber visto la cara de mis padres, que estaban tan asombrados con lo que estaban escuchando. Su asombro era pues tal. Y yo creo, disculpen ustedes que les cuente casi parte de mis vivencias, que era porque mis padres o mi familia eran personas que vivían de lo que decimos el día a día. El día a día son las personas que tienen que ganarse el pan cada día, no, no son los que tienen un trabajo estable, ¿no? Que tienen un sueldo definido, no. Mi familia era de esas personas que el día a día se ganaban el pan. Ahí está el detalle. Por eso, al día siguiente, para sorpresa de todos, ya los comerciantes no escondían los productos. Porque te acuerdas que en la época de Alan escondían los productos. ¿Por qué? Por el control de precios, pues. Pero ahora ya al día siguiente no los escondían. Una frase célebre que quedó para la historia es cuando el ministro Hurtado Miller concluye más o menos diciendo que Dios nos ayude. Palabra. Esa frase quedó grabada, ¿no? Que Dios nos ayude o que Dios nos ampare. Y palabra que era necesario porque los precios habían subido de tal forma. Pero ¿por qué se hizo eso, profe? Es que se liberalizó los precios y se eliminó los subsidios a los alimentos. El gobierno ya no iba a subsidiarlos. Ahora, al liberalizarse los precios, iba a regir por lo que tú conoces como ley de oferta y demanda. Entonces, al día siguiente, imagínate, tú ibas y había arroz, azúcar, leche, pero resulta que los vendedores ahora ofrecen sus productos, pero los compradores son los que tienen problemas. Entonces, ahora en vez de comprarte un kilo, de repente compra medio kilo o un cuarto. Ahora en vez de ir a la panadería y comprar, no sé, 10 panes, compraba 5, compraba 4. ¿Qué estaba ocurriendo? Como la gente no tenía mucho dinero, empezó a comprar menos, pues. Entonces, ¿el vendedor qué va a hacer? El vendedor dice, uy, se me queda mi producto. El vendedor va a empezar a hacer algunas ofertas o a bajar un poquito su precio, ¿sí o no? Porque quiere vender. Al no haber control de precios, entonces los vendedores pueden vender al precio que quieran. Pero bajo el sistema de ley oferta y demanda, puede haber mucha oferta, pero si no hay demanda, si el vendedor ve que su producto se le queda, ¿qué puede hacer? De repente bajar un poquito el precio, hacer algunas ofertitas. Yo no sé, pero mis padres empezaron a darnos caldos con camote sancochado. eh, también, también nos daban, me acuerdo, menudencias, ¿no? Y hasta ahora comemos menudencia. El problema es cuando solo te alcanza para menudencia, ¿sí o no? Depende, mamita iba al mercado a comprar pescado y del pescado solo traía la cabecita, pachicano. Pero no crean que exagero. Si alguien piensa que yo exagero, bueno, disculpe amigo, pero no, no es mi intención. Siempre es bueno preguntarse, ¿no? ¿Qué edad tenía mi padre o mi madre cuando pasó esto? De repente tus padres son más jóvenes que yo. De repente, puede ser. Pero el año 90, ¿qué edad tenían tus padres? 18, 20, 21, 22 o menos. Puede ser que menos, ¿ah? Claro. Entonces, eso pasó. Ay, ay, ay. Sin embargo, mientras trataba de corregirse la economía, la hiperinflación, el 5 de abril del año 92 se disuelve el Congreso. Esto fue calificado en la historia del Perú como un autogolpe. Fujimori no tenía un gobierno militar, no era un gobierno militar. Fujimori fue elegido en elecciones democráticas. Sin embargo, Fujimori disuelve el Congreso. En su anuncio dijo disolver temporalmente el Congreso. Lo que Fujimori dijo es que se iba a convocar.
a nuevas elecciones. ¿Pero por qué cerró el Congreso? Se dice que Fujimori no tenía mayoría, y al no tener mayoría, la oposición no le aprobaba sus proyectos. Más de uno considera que al cerrar el Congreso, lo que Fujimori buscaba era tener un nuevo Congreso, pero donde tuviera mayoría. ¿Por qué? Porque los otros sectores políticos no apoyaban sus proyectos. Pero el punto es que nada justifica, ¿sí o no? O sea, el asunto es que él tenía que respetar las instituciones democráticas. Pero ¿qué hizo él? Haciendo uso de las Fuerzas Armadas, porque él se apoya en las Fuerzas Armadas. Da su llamado autogolpe, ¿ya? Entonces cerró el Congreso. Ahora, había un detalle. ¿Cómo hacer para reinsertar? ¿Cómo reinsertamos al Perú en el sistema financiero mundial? Vuelvo a repetirte, Perú, con Alan García, había pagado solo el 10% a la deuda externa. Y eso había hecho que los países poderosos ya no nos presten dinero, no inviertan o no quieran comprarnos, porque el FMI nos declaró país inelegible. Entonces, otra pregunta. ¿Tú le prestarías a alguien que no tiene con qué pagarte? Si tú supieras que alguien te pide prestado, pero tú sabes que no va a poder devolverte, la gran pregunta es, ¿le prestarías? ¿Saben por qué le digo esto? Eh, Muchos consideran que vender las empresas estatales iba a dejar en desempleo a muchas personas, porque el gobierno de Fujimori lo que aplicó fue privatizaciones. El argumento, muchas de esas empresas están quebradas, generan pérdidas, el Estado tiene que cubrir todos los años planillas y muchas pérdidas. Entonces, eso significa para el Estado mucho dinero en cubrir el hecho de que estas empresas estatales no están produciendo como antes. Entonces, ¿cuál es la idea? Fujimori o el gobierno de Fujimori dijo, hay que vender estas empresas, hay que privatizarlas. Pero ahora, vamos al costo social. Si vendían una empresa estatal, el nuevo dueño privado iba a evaluar cuántos trabajadores tenía la empresa. Entonces, el nuevo dueño, ¿qué iba a hacer? Él decía, tengo demasiados trabajadores, no necesito ni la mitad de lo que están acá. No, 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 no. Además yo, o sea, el nuevo dueño, la empresa privada que decía, yo tengo que contratar mi personal. Y aunque se dijo que las empresas privadas que compraran las empresas para un porcentaje de trabajadores, para mucha gente va a significar despido. Se dice que se va a alentar los despidos con un incentivo económico, ¿no? O sea, te decían, mira, si tú te retiras, te vamos a pagar tanto dinero, pero para que te retires ya. Pero hubo casos de personas que simplemente fueron desempleadas. Entonces, ¿qué significó para muchos las privatizaciones? El hecho de que al haber un nuevo propietario, se iban a quedar sin trabajo. ¿Te das cuenta? Pero para ese momento ya el ministro no era Hurtado Miller, ya había cambiado de ministro. Se dice que hubo algunas diferencias con el ministro Hurtado Miller y el gobierno de Fujimori puso al mando al señor Carlos Bologna, quien hizo una reforma tributaria reorganizando la SUNAT, que hoy día conocemos, y la SUNAT, ¿no? Una para impuestos tributarios y el otro lo que tiene que ver con aduanas, ¿no? ¿Qué le parece? Entonces, se empezó a recaudar más. Ahora todos decían, ¿no? Negocio pequeño debe tener su RUC, debe tener su RUC. Para que exista legalmente, tiene usted que tramitar, hacer su trámite RUC. Y obviamente esto significaba pagar impuestos, ¿sí o no? Incluso si tú entrabas a un trabajo, te decían,
oiga señor, para yo poder pagarle, usted tiene que tener un RUC, vaya a SUNAT, saque su RUC, para que usted me dé un recibo por honorarios, ¿ya? Entonces la gente tenía que ir a SUNAT, sacar su RUC para que te puedan pagar. ¿Por qué? Porque otro detalle es que se va a aplicar la flexibilización laboral. ¿Qué es la flexibilización laboral? Cuando se dio ciertas facilidades a las empresas para contratar gente, aunque no se les reconociera sus derechos laborales. Y eso va a implicar trabajos temporales, ¿no? Te van a decir, te voy a contratar por 3 meses, te voy a contratar por 6 meses. Entonces, al ser el sistema de puro contrato, escúchame, hacer el sistema de puro contrato, no va a haber, en el caso de algunos, renovación. Porque imagínate que tú trabajaste por una empresa 6 meses, ya, listo, 6 meses. Te pagaron todo, ¿no? Pero cuando se venció tu contrato a los 6 meses, ¿qué te dijeron? Muchas gracias, señor, ya lo estamos llamando, cualquier momento, nosotros tenemos su número, cualquier momento lo llamamos. Es decir, no estaban obligados a renovarte el contrato. Entonces, para esa persona iba a significar quedarse sin empleo. ¿Pero por qué? Porque con la flexibilización laboral se permitió que muchos empresarios contraten, pero no estaban obligados a ponerte en planilla. Imagínate. Luego se va a convocar a elecciones para el CCD, el llamado Congreso Constituyente Democrático, ¿ya? El CCD. Una pregunta bien importante, a ver. Eh, ¿Qué objetivo tenía este Congreso Constituyente Democrático? Hacer una constitución, ¿o no? Esa era la idea, hacer una constitución. Y este Congreso Constituyente Democrático elaboró la Constitución de 1993. Pero antes va a ocurrir cambios en la estrategia contrasubversiva. Se van a crear comités de autodefensa, se van a establecer los jueces sin rostro, aquellos que juzgaban, aquellos que cumplían delitos o tenían delitos de narcotráfico, delitos de terrorismo, se dice que los van a juzgar los jueces sin rostro. ¿Cómo era esto? De verdad, los jueces le cubrían el rostro porque ¿cuál era el temor de los jueces? ¿Qué temían los jueces? Que a veces al sentenciar a una persona con vínculos con el narcotráfico o vínculos con el terrorismo, tenían miedo a represalias, a venganza. Muchas veces decían que al identificarlos sabían a quién atacar, ¿no? O los amedrentaban, ¿no? Los amedrentaban. Entonces el juez ya un poco que lo pensaba, ¿no? Por temor a que le hagan daño a él o a su familia, bueno. Y se implementó los jueces sin rostro. Yo les cuento lo que en ese gobierno ocurrió. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Pero también ya se había formado el llamado Grupo Especial de Inteligencia, el GEIN. El GEIN o Grupo Especial de Inteligencia viene desde la época de Alan. En serio. El GEIN o Grupo Especial de Inteligencia le hizo un seguimiento detallado. No sé si ustedes han visto, hay hasta películas documentales, de cómo le hacen el seguimiento a Abimael Guzmán y a toda su cúpula, ¿no? Sí, hay hasta películas documentales acerca de eso. Y al final lo van a capturar a Abimael Guzmán, ¿sí o no? Y será presentado en traje a rayas, a Abimael Guzmán. Pero también lo van a capturar al líder del MRTA, Víctor Polay Campos. Ahí está, ¿no? Entonces, ese será el comienzo, digo el comienzo, de la captura de los principales líderes. Lo curioso es que al caer el principal líder de la agrupación, luego ya se va a empezar a desarticular, ¿no?, estas agrupaciones.
Sin embargo, una medida que se dio fue la intervención a las universidades. Se habló de reorganizar las universidades, sobre todo las nacionales, ¿no? Hablo de las nacionales como San Marcos, la UNI, Callao, la Cantuta, ¿no? ¿Por qué intervención en universidades? Porque se dice que en las universidades estaban infiltrados muchas personas con vínculos de estos movimientos subversivos. Así que el objetivo era, pues, limpiar de eso. Sin embargo, ojo, sin embargo, saldrá a la luz una denuncia conocido como el caso La Cantuta. ¿En qué consistía el caso La Cantuta? Universitarios fueron secuestrados, los desaparecieron y los ejecutaron, a universitarios y a un maestro. También en Barrios Altos hubo una pollada, ¿no? Y como dice el diario que está observando, en una pollada entraron y dispararon contra ellos, ¿no? Eso generó mucha pregunta. Como dice ahí en el titular, nos matan a 16 en pollada. El Perú preguntaba, ¿quién está haciendo esto? ¿Quién está haciendo estas cosas? Claro que el gobierno dijo que iba a investigar, que se iba a esclarecer este asunto de todas maneras, ¿no? Pero entonces ya estaba viendo denuncias, como el caso La Cantuta y Barros Altos. Por cierto, los familiares de los estudiantes desaparecidos de La Cantuta, los familiares clamaban justicia, ¿no? Iban a los diferentes canales, noticieros, salían en marchas, ¿no? Pidiendo una explicación sobre lo que le había pasado a sus hijos. En la Constitución de 1993, que se aprobó, Fujimori, o el gobierno de Fujimori, permitía la reelección inmediata. Atención con esto, ¿eh? Esto es muy importante. Aunque hoy día todavía rige la Constitución del 93, actualmente no permite la reelección. Sin embargo, cuando esa Constitución se establece, mira, permitía la reelección. Entonces, en el fondo, más de uno se preguntaba, ¿no? Cuando Fujimori cerró el Congreso, uno de los argumentos que él dio es que muchos de los congresistas no eran eficientes, que ganaban mucho y producían poco. Claro, él trató de justificar lo que había hecho al cerrar el Congreso. Algunos decían, lo que pasa es que el gobierno de Fujimori quiere tener mayoría en el Congreso y obviamente su objetivo, ¿cuál era? Una nueva constitución. O sea que la constitución del 79 iba a ser anulada o eliminada. Repito, la constitución del 79 iba a ser anulada o eliminada. Otros dicen, mira, lo que Fujimori quería era que la constitución nueva permita la reelección porque él quiere quedarse en el poder. Pero también se crea la Defensoría del Pueblo, ¿ya? La Defensoría del Pueblo. Por otra parte, va a acontecer el conflicto con Ecuador, conocido como la Guerra del Cenepa o Tiwinza. Hay muchas fotos e imágenes cuando Fujimori va a visitar a los soldados peruanos que estaban enfrentando a Ecuador, ¿no? Pero todo el Perú y Ecuador decían, ¿por qué esta guerra? ¿No? Profesor, lo que pasa es que no se había terminado de delimitar la frontera con Ecuador. Estaba pendiente de limitar una parte de la frontera. Mientras eso no se hiciera, seguiría habiendo enfrentamientos. A ver, vamos a recordar la última guerra que Perú había tenido con Ecuador. ¿Te acuerdas del año 81 con Belaúnde? El año 81 con Belaúnde, el conflicto del Falso Paquilla. ¿Te acuerdas? Y el anterior,
El anterior fue el año 41, ¿no? El año 41 cuando Perú gana la batalla de Sarumía. Y ahí, el año 42, se firmó el protocolo de Río de Janeiro. Y el protocolo de Río de Janeiro tuvo países garantes. ¿Cuáles fueron los países garantes? Los países garantes fueron, a ver, Estados Unidos, Brasil, Argentina y Chile. Y ellos seguirían siendo garantes de la paz entre Perú y Ecuador. Por eso, para el año 95, se pide a estos países garantes que ayuden en este proceso de paz. Así que Estados Unidos, Brasil, Argentina y Chile otra vez intervienen para ayudar a que Perú y Ecuador lleguen a una salida pacífica diplomática. Y se firmó un acuerdo conocido como la Paz de Itamaraty. Atención, se firma la Paz de Itamaraty, que se supone debía ser la base para el Tratado Definitivo de Paz. Aún no era el Tratado Definitivo de Paz, pero era un avance, la Paz de Itamaraty. Gracias a la Paz de Itamaraty ya podía decirse que Perú empezaba un proceso de paz, ¿no? Ahí está, ¿ves? La Paz de Itamaraty, un alto al fuego, ¿no? Ahí están los representantes, cancilleres que firmaron esto. Algunos decían, profesor, ¿y qué pasó con la medida que se había aplicado del shock? Ah, poco a poco se empezó a reducir la hiperinflación. Fue un proceso que duró años. Tampoco es que de la noche a la mañana. Entonces el proceso sí logró reducir la hiperinflación. Sí se logró. La pregunta es, ¿a qué costo? ¿Cuál fue el costo social? El sacrificio, dicen, de todos los peruanos, ¿no? Las madres se volvieron las mejores ministras de economía. Las madres eran expertas administrando el poco dinero o recursos que tenían para poder alimentar a sus hijos, ¿no? Fue un proceso bien difícil, pero se redujo la hiperinflación. Cada vez ya era menor inflación. Es que, amigo, bajo el principio de ley de oferta y demanda, mira, por ejemplo, yo me acuerdo, solo te doy un ejemplo, ¿no? Que mis padres también tenían un negocio, pues, tenían su negocio, ¿no? Y las ventas cayeron totalmente. Entonces me acuerdo que mis padres dijeron, tenemos que vender algo que la gente coma, pues. ¿Qué hacemos vendiendo nosotros? O ropa, un bazar, era un bazar, ¿no? Tipo bazar. No, pues hay que vender cosas que la gente necesite todos los días, que es comida. Entonces me acuerdo que mis padres un tiempo se pusieron a vender atunes, atún. Compraban cajas de atún y oferta de atún. Al poco tiempo, ya vamos a comprar, no sé, fideos. Y como que hicieron una pequeña bodeguita, porque la gente compra comida, pues todos los días, ¿sí o no? Y así tratamos de sustentarnos, ¿ah? Digo tratamos porque yo ayudaba en casa, pues yo ayudaba. Entonces no te voy a decir que no pasó nada, ¿no? Yo también viví esto de cerca. Así que con la familia teníamos que vender pues algunas cositas. En las elecciones del año 95, en las elecciones del año 95 se presentó Javier Pérez de Cuellar, ¿ya? Como candidato. Mira, Javier Pérez de Cuellar había sido 2 veces secretario de las Naciones Unidas. Había sido una de las personas más importantes del mundo. Cuando hubo el conflicto, o conocido como la Guerra de las Malvinas, donde Margaret Thatcher enfrentó a Argentina, ¿te acuerdas? ¿Quién fue el mediador para conseguir la paz entre Inglaterra y Argentina? ¿Quién fue el mediador? Javier Pérez de Cuellar, porque él representaba a las Naciones Unidas. Y en un caso que podía darse, a Javier Pérez de Cuellar lo reeligieron. Por eso él fue 2 veces secretario de las Naciones Unidas.
algunos decían, ¿cómo derrotar a Alberto Fujimori? Trayendo a un político de carrera reconocido mundialmente. Y así que el señor Javier Pérez de Cuellar se animó a ser candidato a la presidencia. Y Alberto Fujimori ahora crea la agrupación Cambio 90, Nueva Mayoría. O sea, a su agrupación original Cambio 90 le agrega otro movimiento llamado Nueva Mayoría. Es como una alianza, ¿no? Cambio 90, Nueva Mayoría. ¿Qué dices tú? Ya Fujimori había derrotado a Vargas Llosa y ahora el candidato era Javier Pérez de Cuellar. En honor a la verdad, más de uno decía, el chinito, así decía la gente, ¿no? El chinito encerró a los líderes terroristas. El chinito paró la guerra con Ecuador. El chinito bajó la hiperinflación. Entonces, había gente que decía, no, yo voy a votar por él porque lo ha hecho bien, decía, ¿no? Bueno, por favor, es lo que decía la gente en aquel entonces. Y de repente ganó las elecciones. Yo recuerdo cuando Javier Pérez de Cuellar dio una conferencia aceptando su derrota, pero anunciando que se retiraba de la política. Pero Javier Pérez de Cuellar dejó algo que nos dejó pensando a todos. Él dijo que los peruanos han querido reconocer el papel de Fujimori en reducir la hiperinflación, en combatir el terrorismo, en frenar la hiperinflación, ¿no? Pero se olvidan que ya hay denuncias muy serias, como el caso La Cantuta, el caso Barros Altos y otras denuncias. Pérez de Cuellar dijo, eso es algo que ustedes están olvidando o pasando por alto. En todo caso, Pérez de Cuellar, una persona muy respetable, dijo, respeto la decisión de los peruanos. Eso dijo él, ¿no? Que respetaba la decisión de los peruanos. Y por lo tanto, Fujimori empezaba su segundo mandato. En su segundo gobierno, Fujimori va a experimentar la crisis de los rehenes, cuando el MRTA va a tomar la residencia del embajador japonés Morihisa Aoki, ¿no? Morihisa Aoki. Y esto va a llegar a su fin con el operativo Chavín de Huántar, ¿ya? El operativo Chavín de Huántar. Otro detalle tiene que ver con la firma de un tratado de paz ya definitivo con Ecuador. Un tratado de paz definitivo, conocido como el Acta de Brasilia. Perú y Ecuador firman la paz definitiva. En la fotografía observas al señor Yamil Maguad, presidente de Ecuador, él es Yamil Maguad, y al señor Alberto Fujimori. Yo recuerdo bien ese discurso, porque obviamente para el año 98, la época en la que yo ya estaba en la universidad, entonces yo recuerdo que el señor Yamil Maguad dio un discurso como una reseña de los lazos como países hermanos desde la época incluso pre-inca e inca. En serio, el señor Yamil Maguad, por lo visto, había cogido el libro de historia y se había puesto a leer que había vínculos históricos, porque él mencionó incluso lo relacionado al Chinchaysuyo. Tú sabes que el imperio incaico llegaba, ¿no? El Chinchaysuyo cubría Perú, Ecuador y Colombia. El Chinchaysuyo llegaba hasta Colombia. Entonces, Yamil Maguad hizo una reseña histórica. Es más, empezó a hablar acerca de
aquella etapa en la cual Quito, Tumibamba, estuvo vinculado al imperio incaico. Palabra que yo recuerdo ese discurso. Yo recuerdo ese discurso, ¿no? La idea de Yamil Maguad en su discurso era decir que países con vínculos históricos no podían estar en guerra o peleándose, ¿no? Fujimori agradeció el gesto de Yamil Maguad y ahí quedó. Se acabó el asunto. Desde el año 98, estudiantes, Perú ya no ha tenido guerra con Ecuador. Desde ahí, y esperemos que siempre haya paz, por supuesto. Ahora les voy a contar algo que espero lo entiendan de la mejor manera. Fujimori quería reelegirse otra vez. Eso iba a ser una reelección, porque obviamente Fujimori ya se había reelegido al periodo 95-2000, pero Fujimori quería una reelección, pero él decía, no, no es reelección. Entonces, como en el Congreso tenía mayoría o tenía muchos congresistas, en el Congreso empezó a debatirse una ley polémica. Se llamaba la ley de interpretación auténtica. La ley de interpretación auténtica, que iba a permitir la reelección de Fujimori. ¿Cómo así? Te voy a explicar, ¿ya? A ver, un poco de paciencia para que lo entiendas, ¿eh? Un poco de paciencia. Mira, cuando Fujimori fue elegido en 90, ¿verdad? ¿Qué constitución había estado vigente cuando fue elegido en 90? La constitución del 79. Entonces, su primer mandato de Fujimori fue con la constitución del 79, ¿sí o no? Claro. Y es cierto que en 93 se aprueba esa constitución y le permite reelegirse, ¿sí o no? Se reelige, ya está. Pero Fujimori o su agrupación empezó a decir, un momento, la reelección rige a partir del 93 y Fujimori fue elegido en 90. Por lo tanto, como su primer mandato fue con la anterior constitución, no debe contar. ¿Cómo? No debe contar. Su primer mandato a partir del 93 es el periodo 95-2000 y recién su segundo mandato sería el periodo 2000-2005. ¿Qué cosa? Un momento, no es así. Pero ellos dijeron, se debe contar a partir del 93. Por lo tanto, a partir del 93, ¿cuál es su primer mandato? Dijeron. No, soy más que una hoja y no puedo escribir. Entonces, ¿qué dice usted? ¿Estaba bien? ¿Estaba mal? Ahora, para este momento, se había formado la agrupación Perú 2000. Perú 2000. Déjenme contarles que para el año 2000, para ese momento, estaba de moda, la tecnocumbia, la música tecnocumbia. Con todo respeto, la música de la señora Rosy Wang, Rocarina, Ana Kohler, Ada Chura, es la música del momento, de que el 90 estaba de moda la tecnocumbia. Y también, por si algunos recuerdan, en la televisión era el boom de los cómicos ambulantes, así se le llamaba. En la televisión tenían su programa, ¿no? Los llamados cómicos ambulantes. El punto es que Fujimori quería reelegirse y se pone de moda el baile del chino. Chino, chino, chino. ¿No es broma? Pero ¿qué decía la oposición? La oposición decía, un momento, un momento. El señor no puede reelegirse, pero nada. Con su ley de interpretación auténtica, él dijo, sí, me puedo reelegir.
Y las elecciones hubo. ¿Quién era el candidato rival? El candidato que podía hacer que Fujimori pierda la elección. El candidato en ese momento era Alejandro Toledo. Alejandro Toledo, con su agrupación Perú Posible. Antes de la elección, te cuento, acá no solo en Perú, creo que en el mundo entero, se había puesto unos programas llamados, de moda unos programas llamados talk shows, los talk shows, ¿no? Programas de conversación, entrevistas, ¿no? Programas en el cual la entrevistadora traía como panelistas a personas con diferentes casos, ¿no? Y bueno, hablaban. También estaba de moda programas de personajes, ¿no? Laura Bozzo, Jaime Bailey, ¿no? Programa de entrevistas. Y de repente pues sale a la luz algo. Tú sabes que el señor Alejandro Toledo tenía su señora esposa Yancar y su hija Chantal, ¿no? Claro. Pero en ese momento justo que iba a hacer las elecciones, sale a la luz, bueno, el hecho de que se dice que Toledo había tenido un hijo, o una hija, perdón, con una trabajadora de años anteriores, creo que era su secretaria. En la tele salió, ¿no? O sea, poco tiempo, o sea, faltaba poco para las elecciones y le sacan a Toledo eso, ¿no? Obviamente en ese momento negaron todo, no, dijeron que eso no es verdad, ¿no? Con el paso del tiempo, Toledo tuvo que aceptar que esa era su hija, con el paso del tiempo, pero ya siendo presidente, que todo el mundo decía, pues, si no es tu hija, demuéstralo con una prueba de ADN, pues, ¿no? Hazte la prueba de ADN y con eso tú puedes decir si eso no es, ¿no? Pero bueno, muchos decían, no, esa es una campaña para desprestigiar a Toledo, esa es una campaña que busca desprestigiarlo porque Fujimori quiere ganar de todas maneras. Bueno, se comentaba de todo, ¿estamos de acuerdo? Todo se decía. Y al final se dan las elecciones. Anuncio oficial, daban como ganador a Fujimori. ¿Qué cosa? Toledo, el candidato Alejandro Toledo, anunció que iba a hacer la marcha de los cuatro suyos, que iban a venir de todas partes del Perú para evitar que Fujimori juramente. Porque al entender del señor Toledo, se había producido un fraude electoral. Uy, ay, ay, la cosa era seria. Pero Toledo dijo que iba a, a reunir de diversas partes del Perú a diversas agrupaciones para que vengan. Y sí se dio la marcha de los cuatro suyos, pero al final Fujimori sí juramentó. ¿Cómo se produce la caída del régimen de Fujimori? Cierto día, no sé si usted recuerda, hay un personaje llamado Fernando Olivera, el que le decían Popi. Él tenía su agrupación Frente Independiente Moralizador. El Frente Independiente Moralizador. ¿Ya? Un día, él hace un anuncio. Habría de eh, presentar un video, o sea, el Frente Independiente Moralizador anunció que tenía un video que quería que se proyecte en el Congreso, que lo vean y que tomen su decisión. Y aunque tú no lo creas, el video se proyectó a nivel nacional, ¿eh? Todos los canales, eh, el Congreso lo proyectaron. Y en ese video, ¿qué se vio? ¿No? En ese video se veía a el asesor presidencial Vladimiro Montesinos con un congresista llamado Beto Curi, se le conoce como Vladivideo. Tanto el audio como las imágenes mostraban que había un caso de corrupción, aunque debo aclarar
que el congresista en su defensa dijo que no era lo que ustedes creen, no es lo que aparenta. Él dijo, lo que pasa es que yo quería que me haga un préstamo. Entonces yo le dije un día, oye, ¿me puedes prestar un dinero que necesito? Claro, puedes venir a mi oficina, ven y yo te presto. Entonces el congresista dijo en su defensa que era un préstamo. Pero ¿qué opinaba toda la opinión pública? ¿Qué opinaba la prensa? ¿Qué opinaba el país? Que estábamos frente a un caso de corrupción. Y de ese había muchos videos. Por eso se dice era el primer live video. Va a haber mucha gente implicada, empresarios, artistas, deportistas, dueños de canales. Ese fue el primer live video. Fujimori hace un anuncio. Va a convocar elecciones. Así dijo Fujimori. Fujimori en mensaje a la nación dijo, señores, ante los últimos sucesos, he decidido convocar elecciones. Así dijo Fujimori. Por lo tanto, en esas elecciones yo no voy a participar. Prácticamente Fujimori estaba anunciando que se iba, ¿o no? O sea, que iba a dejar el poder porque está diciendo que va a convocar elecciones, ¿o no? Por lo tanto, más de uno decía ya. Pero mientras eso ocurría, mientras Fujimori anunciaba convocar elecciones, comentan que ya Montesinos estaba saliendo del país. De repente, Fujimori anuncia que tiene que hacer un viaje a Brunei, continente asiático, para asistir pues a una cumbre, ¿no? Como presidente del Perú, porque todavía siendo presidente, él debe asistir a algunas cumbres económicas, financieras. Sin embargo, muchos dicen que en el fondo era un pretexto para irse del Perú, porque fue a Brunei y de Brunei pasó a Japón. De repente, Fujimori ya no regresa y manda su renuncia. El Congreso no le acepta la renuncia. El Congreso dice, nosotros lo destituimos por incapacidad moral. ¿Sí? Como dice el titular, Fujimori se queda en Japón. ¿Qué les pareció? Hemos podido ver este tema, que es un tema no actual, porque es década del 90 al 2000, pero yo siempre he creído que en estos temas nos permiten conversar con nuestros padres. ¿Te das cuenta? Tú le puedes preguntar, papá, ¿cómo fue la marcha de los Cuatro Surios? Cuéntame. Papá, ¿cómo fue eso de que hubo la de videos? ¿Me puedes contar? ¿Eh? O tu abuelito te puede contar, ¿no? Hoy día hay mucha información sobre este asunto, ¿no? Muy bien. Pero no perdamos de vista algo, ¿no? La historia, ¿no? Se basa en hechos. Entonces, como la historia se basa en hechos, debe documentarse, ¿no? Muchos libros interesantes de la época hablan sobre este asunto. Por ejemplo, yo les comento brevemente a ustedes cómo se dio este asunto. Mira, les quiero leer algo. Dice, el temido shock, ¿ya? La fuente es Historia del Perú Contemporáneo de Carlos Contreras y Marcos Cueto. ¿Ya? Les leo una partecita para que ustedes vean cómo fue esto del shock, según este investigador. Dice así, el enigma que supuso en el Perú la elección de Alberto Fujimori se fue disipando de a pocos. Primero, en el terreno económico se encargó de probar que el shock era duro, pero soportable, necesario y efectivo para reducir la inflación y el déficit fiscal y ordenar la economía. Los precios se sinceraron, es decir,
se alinearon con los de la economía internacional, lo que equivale a decir que se elevaron drásticamente, acabando con el régimen del control de precios y la aplicación de subsidios. ¿Nota? ¿Qué pasó entonces según esta lectura del señor Carlos Contreras y Marcos Cueto? Dice, los precios se sinceraron, es decir, se alinearon con la economía internacional, lo que equivale a decir que se elevaron drásticamente, acabando con el régimen de control de precios y la aplicación de subsidios. Nota, se eliminó los cambios de dólar diferenciados, que habían alcanzado brechas exageradas, que propiciaban la corrupción y la conducta especulativa, y se reinsertó al país en la comunidad financiera internacional, luego de celebrar acuerdos de negociación de la deuda externa y del compromiso del nuevo gobierno de adoptar los lineamientos del llamado Consenso de Washington para la reforma económica y el aparato del Estado. Mira, dice, la deuda externa sumaba para 1991, año en que se iniciaron los pagos, 25.444 millones de dólares. Es decir, un poco más de $1.000 por habitante. O sea que si lo dividían entre todos los habitantes peruanos, cada habitante peruano debía como $1.000. Imagínate, ¿no? Dice, entre 1991 y 1997 se pagó un promedio de 1.300 millones de dólares anuales por el servicio de deuda, más del 10% del presupuesto de la República. A pesar de estos pagos, en 1996 la deuda externa total había crecido hasta 33.805 millones de dólares. Sin embargo, en 1997 se logró reducirla a 28.500 millones de dólares a través de una operación financiera de recompra de sus títulos. ¿Qué le parece? Ahora miren, les cuento. La inflación. Yo sé que esto te puede servir, por eso te lo quiero leer, ¿ya? Permíteme un instante. Dice inflación anual 1980 al 99. Mira, el año 80, Belaunde, ¿no? La inflación era 60,8%. Inflación. El 81, 72,7%. Ya para el 84 era 111,5%. Para el año 85, cuando se va a Belaunde, porque Belaunde gobernó en el 80-85, ¿no? Era 158,3% la inflación. Vuelvo a repetir, estoy leyendo una información de un libro titulado Historia del Perú Contemporáneo. Para el año 86, cuando ya estaba Alan, mira, el primer año 62,9. Para el 87, 114. Para el 88, no miento, estoy leyendo directamente. Para el año 88, 1.722,3% de inflación. Y para el año 89, palabra que estoy leyendo directamente, 2.775,3%. ¿Qué le parece? Entonces, la inflación fue muy dura, ¿no? Correcto, mis amigos. Ahora vamos a resolver preguntas, ¿sí? Muy bien, ayúdenme, por favor. Vamos a resolver preguntas. 1. Ministro de Economía que anunció las medidas del shock. Lúcete. La 1. A. Silva Ruete. B. Hernández Soto. C. Javier Descanseco. D. Hurtado Miller. ¿Cuál es? Quien anunció las medidas de shock fue Hurtado Miller, la D. 2. El 5 de abril de 92 ocurrió el autogolpe que consistió en disolver el Congreso de la República. B. La ley de jornada de trabajo. C. La ley de creación de la banca. D. Eliminar la reforma agraria. ¿Qué dices tú? La pregunta número 2. Claro, la A. Disolver el Congreso de la República.
3. Sobre los gobiernos de Alberto Fujimori, señales si son verdaderas o falsas las siguientes proposiciones. A. Se eliminan los subsidios. B. Se firmó la paz de Itamaraty. Siguiente. Se crea la Comisión de la Verdad. Y en el primer gobierno de Fujimori se crean comités de autodefensa. A ver, ¿cuál será? Dice sobre los gobiernos de Fujimori. Mira, la primera es cierto, pues, porque con la medida de shock sí se eliminan los subsidios. La primera es verdadera. ¿Se firmó la paz de Itamaraty? También es verdadero porque con la paz de Itamaraty se detiene la guerra con Ecuador. Dos verdaderos ya. ¿Se crea la Comisión de la Verdad? ¿Qué es esto? ¿Se crea la Comisión de la Verdad? No. La Comisión de la Verdad todavía es posterior, cuando gobierna el señor Paniagua. Siguiente, en el primer gobierno de Fujimori se crean comités de defensa, sí, verdadero. Por lo tanto, la C de campeón. Ya, la C de campeón. 4. Durante el primer gobierno de Alberto Fujimori se aprobó A. La Constitución del año 93. B. La jornada de 8 horas de trabajo. C. La estatización de la banca. D. La Comisión de la Verdad. ¿Qué dices? A ver, pregunta 4. Claro, la Constitución de 1993. Claro, está bien. La A. 5. Inició la privatización de las empresas públicas. Alejandro Toledo, Valentín Paniagua, Alan García, Alberto Fujimori. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Quién inició las privatizaciones? Las 20 empresas públicas. Obviamente, Alberto Fujimori. 6. En las elecciones presidenciales del año 95, Alberto Fujimori derrotó ¿a quién? Alejandro Toledo, Valentín Paniagua, Javier Pérez de Cuellar, Alberto Andrade. Está fácil, profe, claro. Javier Pérez de Cuellar, ¿no? Lo derrota Javier Pérez de Cuellar. A ver, las 7 te espero un poquito para que ordenes. A ver, las 7 te espero un poquito para que lo ordenes. Ya sabes, estarás mandando tu respuesta, ¿no? ¿Estás mandando tu respuesta, no, campeón? Claro, muy bien. A ver, las 7, las 7. ¿Cómo sería? ¿Lo tienes? ¿Listo? ¿Ya está? ¿Dónde está? Bien, comenzamos con el shock, año 90. Comenzamos con número 4. ¿Qué sigue? El autogolpe, 4-1, el año 92. ¿Está bien? ¿Qué sigue? Constitución 93, 5, 4. ¿Está visto? 4, 1, 5. Ya, ¿y ahí qué sigue? 4, 1, 5. ¿Qué sigue? La guerra del Cenepa, número 3. Y luego sigue el acta de Brasilia, lo último, la B de bueno. La B de bueno. ¿Está bien? 8. Indica la posición correcta o que corresponde al segundo gobierno de Fujimori. Segundo gobierno, ¿eh? La C. Se firmó el acta de Brasilia, la C. 9. La toma de la residencia del embajador japonés llegó a su fin con el operativo. ¿Qué operativo? Chavín de Guanta. ¿Sí o no? Chavín de Guanta. La A. Listo. 10.
En la parte final dice, más su decadencia y posterior caída tuvieron como factor desencadenante. Claro, la C, la publicación de los videos que confirmaban acto de corrupción, ¿sí o no? En esos videos ya se vio eso. La respuesta, la C. Muy bien, déjame compartir. Muy bien, mis alumnos. Como siempre, agradeciendo a todos ustedes por su buena participación. Gracias, Andrés Hermino Cáceres. Gracias, Roxy. Gracias, Valeria. Mis saludos a todos ustedes. Anayeli Brigitte, un gusto saludar. Héctor, Roxy, Héctor Martínez, Andrés, ahí está el amigo Hermino Cáceres, Marco Antonio, Valeria. Gracias por enviar sus respuestas. Laura, Nayeli, Roxy, Lister, Jacinto, Laura, Héctor. Bueno, si tienen algunas preguntas pueden escribir, amigos, con gusto. Quería verles algo también de este material bibliográfico para que ustedes tengan, a ver, dice. Ya, Sergio, mira, con gusto. Cuando Fujimori se reelige la primera vez, el año 95-2000, es porque la Constitución del 93 lo permitía, ¿verdad? Pero esa Constitución decía que solo había una reelección inmediata, nada más, ¿entiendes? Pero luego Fujimori quiso reelegirse una segunda vez, eso ya era reelección. Entonces, con la ley de interpretación auténtica se dijo lo siguiente, su primer mandato debe contarse a partir del 93, eso decían ellos, por favor. Y entonces dijeron, si el primer mandato es del 93 hacia adelante, entonces 95-2000 sería el primer mandato y recién 2000 a 2005 sería el segundo mandato. Amigos, eso es lo que afirmaban ellos. ¿De acuerdo? Gracias. ¿Por qué Mario Vargas Llosa bajó en las encuestas para las elecciones? ¿Era, no, amiga Valeria? Porque la gente no entendió del todo en qué consistía la medida de shock. La gente cualquiera, ¿no? Estaba asustado porque los precios no paraban de subir y no alcanzaba. Entonces la idea de que hay un ajuste económico y que los precios sean liberados y puedan subir, la gente se asustó. Más de uno dijo, no, esto no puede ser, ¿no? Pero al último Fujimori lo aplicó. ¿En qué consistían los Vladivideos? Vladivideo. El asesor presidencial de Fujimori se llamaba Vladimiro Montesinos. De ahí porque, como él aparecía en esos videos, le pusieron Vladivideo, porque el señor asesor se llamaba Vladimiro Montesinos. La marcha de los cuatro suyos. José Samir pregunta, ¿era el asesor, quién era Montesinos? El asesor presidencial. Nayeli Brigitte pregunta acerca de los outsiders. Se suele llamar así a los candidatos que son independientes o no tienen trayectoria política, pero de repente aparecen en escena, ¿no? No son muy conocidos ellos por que hayan sido políticos de años. No, de repente aparecen y la gente tiene cierta cercanía, popularidad y vota por ellos, ¿no? Porque Fujimori no era conocido pues en el mundo político, tal vez en el mundo académico, pero no en el mundo político. Muchos se presentaban diciendo, yo no soy un político, soy un independiente que quiere, así más o menos, ¿ya? Bueno, amigo Andrés Avelino Cáceres, el punto es que cuando se dan lo de los Vladivideos, muchos preguntan, ¿Vladimiro Montesinos era su asesor de quién? De Fujimori, ¿no? Entonces, ¿qué decían? Pregunta, ¿Fujimori sabía o no sabía? ¿Sabía o no sabía todo esto? Eso ha sido visto en el ámbito judicial, mi amigo. Eso ya es el campo judicial. Ahí son los abogados, son los investigadores los que tienen que probar lo contrario o lo que vemos. Ok, amigo Andrés. La crisis del 82, ¿en qué afectó al Perú? El 82.
Bueno, si estás hablando del 82, estás hablando de la época de Belaúnde, ¿ah? ¿No? Ahí dice crisis del 82, Lister. Sí afectó al Perú, pues, porque Perú ya tenía una economía con inflación y el 83 es cuando va a haber fenómeno del Niño, el 83, y eso sí afectó por la agricultura, la pesca y gran parte del Perú, ¿no? Gracias, Lister, muy amable. Ah, Marco Antonio Pariona, gracias. Lo que ocurre, Marco Antonio, es que cuando entró Fujimori, la idea era, bueno, ellos pensaban así, que si privatizaban todo y el gobierno se iba a aligerar de algunas cargas, ¿no? Ellos creían así, que además si vendían las empresas iban a tener capital, ¿no? Ese era su pensamiento. Muy bien. Sí, pues, Rox y Abigail se habla acerca de una ley de amnistía por un grupo de Colina, ¿no? Claro, eso es en la época de su gobierno, ¿no? Que se hablaba, ¿no? Pero como te digo, todas esas cosas son materia de investigación judicial, ¿ya? Igual lo que pregunta el amigo Fernando Sebastián, ¿no? El caso La Cantuta fue conocido en la televisión, ¿no? Desaparición de estudiantes, los padres denunciaron, clamaban justicia. El caso de Barros Altos también, ¿no? Pero estos son temas judiciales, entonces hay mucha información, investigación sobre eso, ¿no? Por eso hoy día usted sabe que el señor Fujimori, ¿no? Está en prisión. Todo eso es parte de las investigaciones que realiza, pues, la justicia y también el periodismo de investigación, ¿no? Que siempre es el que revela estas cositas. Les agradezco de todas maneras, mis estudiantes. Gracias. Muy bien, va siendo hora de que den su examen, por favor. Voy a agradecer que puedan dar su examen, ¿ya? Para que puedan dar su examen.